Hola, bienvenidos a nuestro podcast CFO Digital. Hoy nos está acompañando el licenciado Roberto Guay, uno de los empresarios más importantes y de trayectoria en Guatemala. Roberto, gracias por haber aceptado la invitación y esperamos que esta charla pueda motivar a mucha gente que nos pueda estar escuchando, no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica. Y también nos acompaña Pablo Bryan, nuestro socio fundador de la empresa de Analytex. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Roberto, empecemos por el inicio. Si nos puedes dar una pequeña introducción, cómo nace el negocio de Agencias Guay, cuántas son las generaciones que ya lleva el negocio, que están planeando hacer esa transición en el cambio generacional de Agencias Guay y el futuro, hacia dónde van, hacia dónde proyectan ustedes el negocio y la empresa. Bueno, muchas gracias. Justo este año pues hay una celebración muy especial en nuestra empresa y me voy a referir a sus inicios porque este año cumplimos 90 años de haber sido fundada por mi abuelo. Voy a hacer una breve reseña porque solo hablar del tema de la historia de la empresa me llevaría toda la hora, pero debo hacer mención que obviamente esta es una empresa familiar y como tal pues fue fundada o iniciada por mi abuelo en el año 33. Pero mi abuelo, y ahí es importante hacer esta acotación, él era un ciudadano de origen chino. El apellido Guay es apellido chino. Que en los años 20, o sea, más o menos hace 100 años, decidió y tomó una decisión muy valiente, que fue dejar su patria de origen para venirse a un país totalmente desconocido, sin hablar una palabra del idioma, porque aquí estaban unos primos en un pueblo lejano de Oriente llamado Jutiapa. Y lo invitaron y dada la situación que se vivía en China en aquel momento, él tomó la decisión de venirse a este país. Es importante porque la migración ha estado presente por toda la historia, no digamos ahora, todo el tiempo ha sido un tema. Él viene a Guatemala, con muchas dificultades llega a Jutiapa. Allá conoce a una jutiapaneca con quien tiene su familia, el mayor de sus hijos, Roberto, que nace en el 25, mi padre y sus dos hermanas. Pero en el año 33, hace 90 años, cuando mi padre apenas tenía 8 años, fallece mi abuela de cáncer. Y en ese momento mi abuelo decide abrir su propio almacén, se separa de sus socios y abre su propio negocio, que se llamó Almacén Guay, y que era un almacén de mercadería en general, como los que vemos en los pueblos actualmente. En esas circunstancias, porque mi abuelo no se percató de que no era el mejor momento para abrir un negocio, porque estaba en plena depresión mundial de los años 30, le tocó pasar una época muy dura, al punto de casi quebrar. Mi padre llega a ser ya un adolescente en ese contexto. No puede seguir estudiando, algo que él siempre echó de menos, pero nunca le hizo falta porque fue un autodidacta total. Y decidió, como un plan de vida, que él no iba a quedarse ahí, sino que iba a superarse, iba a salir de eso y crear algo muy grande. Él tenía muchas cualidades, era un empresario nato. Y en su juventud se dio a conocer como tal, y con sus hermanas abrieron otros almacenes en las poblaciones cercanas del Progreso y Asunción Mita. Y así logró él llegar a tener y ser un próspero comerciante de aquella región. Cuando se casó a los 30 años, y ya bien establecido en el Progreso Jutiapa, hay una anécdota que quiero recalcar quiero mencionar, y es que un día recibe la visita de dos ejecutivos holandeses que le dijeron: don Roberto, vemos que usted tiene un bonito negocio, le va muy bien, ¿no le gustaría vender radios? Y mi padre, que era muy emprendedor y con una gran visión, dijo: bueno, yo vendo de todo, vendo ropa, vendo telas, vendo zapatos, vendo abarrotes, pero no radios. Entonces le dejaron un radio Philips, eran holandeses, ¿no? La marca era Philips.
se vale, va a decir marcas. Sí, no hay problema. Entonces, de este tamaño, porque en la época estamos hablando de mediados de los 50. Yo todavía vi el almacén de mi padre. Yo cuando nací todavía viví mis primeros 3 años como el almacén en el Progreso. Y una batería de ese tamaño, no había electricidad todo el día. Y al día siguiente llega un conocido que le dice, mira, me enteré que usted está vendiendo radios. Sí. Entonces, tengo y le pareció interesante y se lo compró. Un día pasó y se lo vendió. Le costó 90 quetzales de aquella época y lo vendió en 110. Una fortuna. Era como si compráramos el plasma más grande, ¿no? Una pared pues, grande. Y entonces él se quedó, qué interesante, es un negocio interesante. Muy bien. Cuando mi abuelo estaba ya muy enfermo, que murió en el 64, mi padre se hizo cargo ya de la empresa. Dijo, se quedó con la espinita y como él era y ese es muy visionario, dijo, ¿qué tal un concepto de una venta de electrodomésticos? Entonces hizo su business plan, le llamaríamos ahora, pero este negocio tendría que tener 3 características. 1, voy a vender electrodomésticos de alto valor. 2, por lo tanto, debo dar crédito. Y 3, para que esto funcione, tiene que ser una cadena. Y con eso formó su concepto. Cuando se fue a Jutiapa, donde estaba el almacén principal, y nos llevó, yo estaba pequeño, ya no vivíamos en el almacén, que es una costumbre china vivir en el negocio. Porque mi papá tenía todos los valores de la cultura china que heredó de mi abuelo. Trabajo duro, frugal, austeridad y mucha visión comercial. Entonces nos lleva a una casa y eran almacén de aquel tiempo, sus mostradores, sus anaqueles. Lo bota todo, cierra el negocio, lo bota todo, deja un espacio limpio, coloca la exhibición de electrodomésticos y abre de nuevo negocio. Pero como en aquel tiempo, cuando uno tenía un negocio de esos, era un representante de las marcas, era un agente, entonces le cambió el nombre a Agencia Loe. Y de ahí en adelante siguió con su concepto, que podría contarles miles de historias, pero para dejarlo ahí, se convirtió en el distribuidor más grande de Philips en Guatemala. Empezó a abrir sus tiendas en el oriente. En los años 70, cuando nosotros, ya adolescentes, teníamos que venirnos a estudiar a la capital, se vino para acá y de aquí empezó a abrir más tiendas. Obviamente en los 80s, nosotros ya egresados de la universidad, empezamos a incorporarnos al negocio. Y es por eso, porque ahí donde, para nosotros, él es nuestro fundador. Y luego viene el caso típico de la empresa familiar de la transición de una generación a la otra. Y él fue muy amplio y muy abierto. Nos tuvo la confianza de podernos dar la oportunidad y la responsabilidad de continuar. Y nosotros empezamos a hacer lo que teníamos que hacer en los 80s y 90s. Obviamente ahí yo, en lo personal, me hice cargo de las finanzas y la administración y entonces ya empezamos a implementar soluciones tecnológicas de aquella época. El área comercial también se desarrolló mucho con mi hermano. En los 90s iniciamos una campaña publicitaria en televisión muy exitosa. Ustedes la han de haber visto porque ha sido muy conocida para los mundiales especialmente. Sí. Y luego se vino en los 90s y al principio de este siglo una expansión que nos ha llevado a tener en este momento casi 150 tiendas en el país y una operación en El Salvador con 18 tiendas. Y ahora, pues nosotros, la segunda generación, hablamos que mi padre fue el fundador, nosotros la generación de los hermanos, ahora viene la generación de los primos. Sí. Y es pues los que estamos en esa también fase de entregar la estafeta a la nueva generación, que viene muy bien. Esperamos que todo funcione bien y le demos una continuidad con otra perspectiva, dada pues la necesidad de cambio en los tiempos modernos. Y entonces, pues ahí es donde entramos y tal vez es el tema que nos interesa más hoy, es qué tiene que ver la tecnología en todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es 5 minutos. Súper interesante, Roberto, y todo nace de una migración
de tu abuelo hacia Guatemala. Pablo, tú que eres migrante, o sea, ¿cuál es tu perspectiva y por qué Guatemala? O sea, tú viendo oportunidad de otros países, en tu caso. Pues en mi caso, obviamente sí soy migrante, yo migré a Estados Unidos, pero yo creo que entonces soy migrante y reverse migrante, no sé, porque regresé a Guatemala. Le contaba a Roberto que aunque no soy guatemalteco, soy guatemalteco por adopción, y me preguntaban, cuando me preguntan en Estados Unidos de dónde soy, yo siempre digo soy de Guatemala. Pero yo, en Guatemala hay mucho potencial, no solamente recursos naturales, sino que recursos humanos. El recurso humano aquí en Guatemala es muy alto. Entonces es muy importante, es muy fácil tomar ventaja de ese recurso humano acá en Guatemala, y no solamente usarlo en Guatemala, sino que exportarlo. Entonces esa es una de las razones por la que he venido acá. Pero quería preguntarte también, Roberto, ¿cuál es? Porque a mí obviamente se me hace muy interesante esa sucesión generacional. Me imagino que en algún momento me va a tocar a mí hacer algo así. Espero que sea así, pero tecnológicamente hablando, de los 80s, 90s, que es más o menos el mismo tipo de sucesión que está sucediendo ahora, pero 80s, 90s y ahora, ¿cuáles son los retos de negocio tecnológicos? Los retos más grandes que han tenido ustedes. En cuanto al uso de tecnología. En cuanto al uso de tecnología. La verdad es que nosotros teníamos y ahí reconozco que nos hace falta hacer ese brinco cualitativo. Hemos estado trabajando con una plataforma que a estas alturas pues ya terminó su vida útil. Uh-huh. Y estamos pues precisamente como que sincronizados con el cambio generacional, también a un cambio, uh-huh. Pero eso ya venía de antes, no es parte de, sino que ya venía encaminado. Pero creo que tuvimos una charla muy interesante allá y me gustó mucho la frase que me dieron de como que fuera el eslogan de sí. Ustedes, que no es el software, es quien lo implementa. Quien lo implementa, sí. Y el otro que es nuestra lealtad. Nuestra lealtad es hacia el cliente, no con el proveedor. Correcto. Eso es parte de lo que yo considero importante, sí. Porque cuando uno tiene un software, una plataforma como la que hemos venido usando por muchos años, y que puedo comentar que funcionó, y una de las ventajas es que está hecha a la medida. Sí. Uno tiende a acomodarse y a sentirse que ninguno lo va a poder sustituir, porque hace exactamente lo que uno ya está acostumbrado a hacer. Sí. O al menos el esquema operativo que uno tiene es el que está amarrado. Yo no sé qué afecta a cada uno, qué es primero o qué, pero definitivamente vamos por la misma línea. Entonces es un cambio. Uh-huh. Y también representa incluso un cambio de operación. Sí. Y esta decisión no es fácil. Sí, por supuesto. Entonces, pero es necesario. Y por eso es que estamos en un momento de transición, tanto no solo generacional, sino también casualmente, porque se da en las mismas circunstancias, tecnológicas. Uh-huh. Y es una decisión difícil, porque yo sé y compartimos esa experiencia de que softwares hay miles, uh-huh. Pero que sea el que le va a servir a uno, el que tiene las expectativas, y que funcione según la estructura operativa de la organización, es otra cosa. Exacto. Lo peor que puede pasar, y eso es una situación que hemos visto con historias de terrores, querer amoldar una empresa que tiene una forma de operar a un esquema o a una plataforma que tiene un
un esquema muy rígido. Demasiado rígido, sí. Entonces es como, yo le decía en una oportunidad, es como querer meter una figura triangular en un agujero redondo. Sí, exacto. Nunca va a entrar porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Y lo vivieron ustedes, o sea, sí les pasó. Sí, hemos tenido experiencias de eso, claro. Entonces el punto es eso, esa parte, esa decisión, esa planificación debe ser bien cuidadosa. Sí. Porque ya uno montado en esto, pues desmontarlo cuesta mucho y no solo cuesta del esfuerzo, sino también mucho dinero. Yo creo que algo clave en el caso de ustedes, creo que ha sido, que creo que es algo que lo han heredado ustedes de tu papá y de tu abuelo, así como contaste la historia de tu papá que vinieron a mostrarle el radio Philips y tu abuelo a lo mejor lo vio y vamos, digo, pues, ¿qué es eso? ¿Verdad? Ahí déjenlo. Entonces, pero tu papá ya, ahí está la transición generacional, ¿verdad? Entonces, vio la tecnología, vio que se vendió y tuvo la visión para poder hacer algo de eso. Ustedes también en su momento vieron una oportunidad de hacer un cambio y tuvieron esa visión de poder decir, vamos a hacer este cambio. Y como ustedes hicieron eso, ahora ustedes pueden decirle a sus hijos y sobrinos, a los nietos, decirles, bueno, ahora les toca a ustedes el cambio que nosotros hicimos y que mi papá hizo, ahora les toca a ustedes hacer ese cambio. Así es, y es donde viene lo que yo comentaba de lo que fue la forma de la actitud de nuestro padre para nosotros, que fue la confianza y apertura. Excelente. Lo peor que le puede pasar a una empresa familiar es tener un fundador cerrado, que considera que sin él esto no funciona, que no puede delegar nada y que al final, cuando él se muere, se acaba la empresa. Sí. Eso es lo peor. Tampoco se trata de un salto al vacío, de dejarle la empresa a unos irresponsables que la van a acabar de todas maneras, ¿no? Claro. Pero es una transición que tiene que ser llevada muy bien. Sí. Nosotros, como anécdota, desde que éramos pequeños allá en Jutiapa íbamos al negocio. Aunque fuera en vacaciones a enrollar almanaques o empacar cosas, nunca nos obligó a decir, usted tiene que seguir el negocio, no es opcional. Ustedes pueden seguir la carrera que sea. Si les gusta, pueden venir. Si no, no puede ser obligado. Pero esto fue, le digo así porque cuando uno crece en un ambiente propicio, uno le va tomando amor a la empresa. Cuando uno ya toma la decisión de qué carrera voy a seguir, uno dice, voy por este camino. Y uno debe tener bien claro los valores. Por eso los valores que mi papá tenía, que heredó del abuelo, son los valores que perviven en la empresa. Y hay un principio que yo siempre sostengo. Puede que el fundador, mi padre, por ejemplo, que falleció hace 3 años, ya no esté presente, pero sus principios y valores perviven en la organización y se permean. Y eso es parte también de nuestro carisma, porque el carisma de él es la misión y visión nuestra. Él era una persona muy abierta, muy amable, y por eso nuestra visión como empresa es darle a nuestros clientes en primer lugar el mejor servicio. Y eso se hace con un trato amigable. Ahí está la lealtad, ¿no? La lealtad con el cliente. Ya que ustedes mencionaron su eslogan, el nuestro, tradicionalmente desde hace más de 30 años es en confianza entre amigos. Sí. Y lo repito porque no es solo un eslogan, es todo se vive dentro una de toda filosofía. la organización. Se vive. Hay que vivirlo, hay que vivir eso. Pues como director financiero y encargado del área de finanzas, pues existe una tendencia en los últimos años, y estoy seguro que usted la ha visto, es el tema de la unión de la tecnología con finanzas. Y finanzas es clave en este sentido. A veces se ha pensado que finanzas solo es el back office que produce información, pero todo el negocio pasa por finanzas. O sea, la sangre de la organización está en los estados de resultados. Y más allá de tener los estados de resultados, como dice un consultor nuestro, ya tengo los estados de resultados, que es algo romántico, está el tema de la administración del cash flow. Entonces, siendo un negocio de retail, se cierra el país en marzo del 2020, el presidente Yamatei sale cerrando. ¿Cómo fue esa administración del flujo de efectivo
en esos 6, 7 meses que se cerró el país? ¿Y cómo tomaron ustedes decisiones al respecto? Porque ahí los presupuestos quedaron invalidados. Se tenía que ver el efectivo. El efectivo es el rey. Cash is king, se dicen. Entonces, si nos puedes contar cómo afrontó Agencias Y el tema de la pandemia. Bueno, la verdad es que si nos remontamos a cabal hace 3 años, ¿verdad? Casi. Y ese año veníamos de un buen 2019. Y uno hace los pronósticos basados con la información que tiene y obviamente pues anticipamos un buen año. Fue a mediados de marzo cuando vino el shock, ¿verdad? Creo que bueno, todo el mundo pasó lo mismo. Nosotros, mi padre nos enseñó mucho, fue una de sus lecciones de vida que uno no debe tener miedo a nada. Si hay mucha competencia, pues qué bueno. Él nunca se amilanaba ante eso. Siempre hay una manera de salir adelante. Obviamente, como todos, tomamos nuestras medidas. Ya teníamos que manejarlo todo esto, el home office y todo ese tema. Se tomaron todas las medidas atingentes dentro de lo que uno puede controlar. Y debo decir algo tal vez muy específico de nuestro negocio. Se volvió una oportunidad, al contrario de lo que uno esperaría. Un economista describía la situación de la pandemia como la famosa curva acá. Hay empresas que la parte de abajo de la curva se vinieron para abajo, ustedes saben cuáles, ¿verdad? Sí. Hotelería, restaurantes, viajes. Sí. Pero hay otra que no. Entonces, se volvió una oportunidad. ¿Y cuál fue la oportunidad? Pues que la gente se quedó en casa. Entonces, en primer lugar, tenía home office, tengo que comprar una computadora. Ajá. Comprar televisiones. Compré televisiones. Radio Philips. Bueno, la radio ya su historia, pero y estando en casa dirían, Ana, pero la mover comedor ya no lo veo tan bonito. Vamos a vender. Y en lugar de gastar en diversión, empezaron a invertir en otras cosas más durables. Entonces, al contrario, se volvió una oportunidad. Y otra cosa es que como no se cerraban las tiendas y centros comerciales, el e-commerce tuvo un avivamiento. Sí. Entonces, es cuestión de ver el lado positivo, las oportunidades. Entonces, nosotros hemos sido siempre una empresa que maneja muy bien sus finanzas, tal vez muy cuidadosa, digámoslo así, en su manejo. Sí tenemos una administración muy puntual de calcular bien el cash flow, porque obviamente, como me enseñó, la primera lección que recibí en la universidad, yo estudié en la Francisco Marroquín en el año 75, la primera lección que me la dio el mozo, pues, era, una empresa puede ser muy rentable y quebrar, y puede dar pérdidas, pero tiene liquidez, sobrevive. Sí. Eso nunca se me olvidó, entonces siempre lo he tenido en mente y nosotros manejamos muy bien eso. Y nuestra posición sólida, porque tenemos una posición muy sólida, pues permitió que esa tormenta, que al final no fue tormenta, la pasáramos muy bien. Qué bien, qué bonita historia, la verdad. Apasionante el tema. Sí, no, ¿qué podemos? Entonces, ustedes no tuvieron la historia de Blockbuster, porque Blockbuster lo que pasó, ¿verdad? Que vino Netflix y pues acabó con Blockbuster. Porque no supieron aceptar que había que cambiar. Exacto. Es más, ellos, según la historia, la anécdota es que ellos echaron de menos a cuando llegaron a proponerle el negocio a Netflix. Correcto. Y lo sacaron de la oficina casi como que... Sí. Porque eran muy pedantes, digamos así, prepotentes. Y después, bueno, la historia usted ya la sabe. Sí. Entonces, ¿ustedes evolucionaron antes de la pandemia? ¿Tenían ya e-commerce? Sí. No, lo hemos tenido y es un área de desarrollo que tenemos que todavía fortalecer. Ok, excelente. Mira, otra pregunta. ¿Qué le aconsejarías a las empresas familiares que nos puedan estar escuchando en el tema de finanzas?
2, 3 consejos de estos 20, 30 años de experiencia, como bien contaste, que han sido muy celosos y muy cuidadosos en el tema de las finanzas. Bueno, obviamente el papel de las finanzas, que incluso fue lo que yo estudié hace 48 años, sigue siendo el mismo. O sea, que la empresa tenga los recursos, el cash flow para cumplir con sus compromisos. Y también cómo invertir los recursos en forma rentable. O sea, es un balance, porque si uno deja mucho en el cash flow, no tiene dinero para esto. Pero si uno invierte mucho, se queda sin cash. O sea, es un balance. Y esas funciones que vimos en la universidad hace tantos años de la planeación y control financiero, de la provisión de fondos y la inversión siguen siendo válidas. Pero ahora hay otras funciones adicionales. Antes el CFO era si existía el nombre, porque antes creo que era un oficial, era el mismo dueño, pues, sí. O si no, el contador incluso, cuando la empresa es muy pequeña se empieza con lo básico. No era tan visible ni tan notoria su importancia como lo es ahora. En el sentido de que prácticamente yo lo veo así. Ya no se trata solo del que está ahí viendo números, sacando proyecciones, sino él maneja una cantidad de información importante para la toma de decisiones que requiere de que todo este esfuerzo del manejo de las finanzas esté apoyado por todos los demás departamentos, ventas, compras, todos los demás, en el sentido de que todos debemos estar alineados. No solo el CFO va a saber cómo están los números, sino, miren, tenemos que manejar esto de tal manera, necesitamos, y yo les voy a proveer de la información que ustedes necesitan para la toma de decisiones. Yo les voy a dar señales de alerta cuando algo no está bien según el plan. Exacto. Entonces, el nuevo CFO en la dimensión actual es alguien que ve lo que se ha hecho en el pasado, cómo estamos ahora, y ve hacia el futuro, especialmente a largo plazo. Y sabe anticipar las necesidades financieras de la empresa, pero las sabe anticipar compartiendo la información a través y ahí entramos al tema que nos interesa hoy, a través de una infraestructura, de una plataforma tecnológica que permita tener datos exactos a tiempo e integrados de tal manera que sirvan para que la operación camine conforme a los planes previstos. Eso es algo que agilidad financiera, o sea, la agilidad financiera de poder en la discusión con la junta directiva, estamos discutiendo, analizando los resultados y de repente, mirad, la región norte, ¿cómo está yendo? Los gastos se incrementaron, podemos ver qué tipos de gastos se incrementaron. No tengo la información, deme una semana para traerle la información. Entonces ya la siguiente reunión de junta directiva, ya pasó una semana y no puedo tomar decisiones y el mercado va muy rápido. Y creo que eso es algo que hace falta en Latinoamérica. O sea, las oficinas de finanzas se han quedado solo en la parte del histórico. Y cuando platicamos con clientes es bien, nos reímos y hay una catarsis porque le pregunto, mirad, ¿cómo es tu cierre? El 25, 28 paro todo. Ya no sacamos cheques, ya no pagamos proveedores porque estamos en modo de cierre. El 10 entrego un preliminar sin ajustes y el 15 estoy entregando. O sea, ¿qué decisiones pueden tomar los directores el 15 del siguiente mes? Yo me imagino, pues, los CEOs digan, hagan lo que puedan, vos vendés lo que podás y vos gastás lo que menos podás. Y así administramos las empresas, como pretender manejar un carro con los retrovisores. Así es, esa es la analogía más. En vez de ver lo que tú decías de los pronósticos, pero ahí tiene que ver mucho el tema de la agilidad financiera. O sea, por supuesto, y obviamente tiene uno que tener cierta prudencia, digámoslo así, en el manejo. No es tirarse al loco, hacer cosas ¿qué hubiera pasado si en el momento del marzo del 2020 hubiéramos estado break-even ahí y no llega una cosa de estas, ¿no? Sí. Sin saber qué va a pasar? O sea, uno tiene que saber cómo tener siempre la solidez básica y tomar los riesgos medidos necesarios. Pero tienes toda la razón, y por eso es que la tecnología apoya mucho la labor del CFO, porque
Ahora, pues yo sé que así debe ser. Hoy a las 10 de la mañana le doy un enter a la máquina y me dice cómo voy, cuánto estoy ganando a las 10 de la mañana de hoy, Sí. cómo van los resultados. Hoy en línea, no tengo Sí. que esperar al 10 del día siguiente. Exacto. Ese es el tema. Las decisiones toman inmediatamente. Tenemos que estar sobre una base de comunicación, de tecnología, para apoyar todo esto. Pero qué bonito, o sea, yo creo que aquí ninguno tiene menos de 40 años. Pero qué bonito, porque normalmente, bueno, cuando vine a Guatemala, muchas veces he escuchado que después de los 40 ya no pueden encontrar trabajo, Y es cierto, porque ya tecnológicamente no están muy avanzados. Pero qué bonito ver que alguien que tiene más de 40 años, como lo somos los tres. Dejémoslo ahí, ¿va? 2 años de diferencia entre uno y otro. Un par de años de diferencia. Un par de años. Arriba, un par de años de diferencia para abajo. ¿Quién está contando, verdad? Pero que tengan esa visión y yo le digo, esa sofisticación de poder entender y reconocer que hay herramientas disponibles, tecnológicas, para poder tomar decisiones rápidas y decisiones correctas. Y no decir, bueno, es que yo siempre lo he hecho a mano. No es que hacerlo a mano no esté malo, lo puedes hacer a mano, pero te vas a tardar mucho más tiempo de llegar al número, ¿verdad? Pero poder saber que hay herramientas disponibles y utilizarlas y querer implementarlas. Entonces, eso no es algo que se mira... No, y es un must, porque estamos en un mundo globalizado, sí, de mucha competencia. Y obviamente quien tiene las herramientas adecuadas es quien puede competir mejor. sí. Yo esto hago una analogía, lo dije en una junta directiva. No podemos salir a pelear el mercado con armas de la Segunda Guerra Mundial cuando ahora la competencia está usando drones y misiles. Exacto. O sea, solo ahí hay una desventaja competitiva. Exacto. O sea, por lo menos tenemos que estar al mismo nivel, por lo menos un mínimo de desempeño, de desarrollo en el sentido tecnológico. Exacto. Porque si menos de eso, estaríamos prácticamente ya de entrada en desventaja. Como la escena de Indiana Jones que saca la espada y después Indiana Jones saca la pistola. Sí. Simple, así. ¿Verdad? Sí, mira, haciendo un recuerdo de las tecnologías, creo que Excel ya va por los 30 años de haber salido, 25. Bueno, antes de Excel había Lotus, estaba Windows 1.2.3, 4 Pro. Yo empecé dando clases de Lotus 1.2.3. Y ahí fue donde me metí a lo que es IT Finance, o sea, de sistemas, siempre me fui a lo que siempre le apoyaba al financiero en las empresas, las oficinas de CFO. Y poco a poco fui encontrando otras herramientas más avanzadas. Bueno, ahora existe el Power BI. Está Power BI ahora. O sea, ya eso ya es, no sé, es un Excel Reloaded o algo así, ¿no? Sí. Yo no llegué a manejar eso. Pero yo sé que ya todo eso se expandió, ¿verdad? No vamos a irnos a la versión tal de Excel, ¿no? Ya es otro nivel. No, y para mí creo que ese es uno de los mejores inventos de la humanidad. O sea, la hoja de cálculo creo que es brillante lo que se hizo con Todavía Excel. todas las aplicaciones están atadas Correcto. El Excel. O sea, no se puede desplazar el Excel, pero el problema está cuando pretendes que el Excel haga funciones, todo un punto importante, la integridad de la información. Y el tener muchas versiones de Excel, en algún punto se pierde esa integridad de la información porque no sabes si es y hacemos la broma, la versión final. ¿Sobre cuál versión estás trabajando? Tener la certeza de que no vaya a ser alterada. Correcto. Sí. Y entonces, en nuestras experiencias, cuando hemos montado otro tipo de tecnologías y hacemos la primera carga de datos, vienen y encontramos ajustes de 8, 10 años atrás que no estaban operados, a pesar de haber pasado auditorías externas. Y abren los ojos estas nuevas tecnologías. Entonces, creo que es lo que tú dices, Pablo, o sea, el pensar sofisticadamente.
O sea, el pensar de que tiene que haber una mejor forma de hacer. Y tú decías, o sea, invertir más el tiempo en la analítica. Eso, no en la construcción del error. No en la carpintería, eso está muy bueno. Analítica para tomar decisiones. Yo hice una encuesta en Latinoamérica a varios CFOs y tristemente el resultado de la encuesta me arrojó datos que únicamente invertían entre el 10 y el 15% del tiempo a la analítica y que estaban exhaustos mentalmente por haber construido la información. Entonces ya mentalmente entrar a analizar con ese tiempo tan corto me impresionó. Me impresionó esa encuesta porque... y la pregunta fue, ¿qué te tiene despierto y no te deja dormir? Y como que una catarsis, no estoy seguro de la información, no tengo la certeza que la información que voy a presentar mañana sea la correcta. Y que a veces sucede, por experiencia. Pablo va a sacar un dato, él usa unos parámetros, saca, miren, yo tengo aquí el resultado de las ventas, es tanto. Pero Erwin entra con otro parámetro porque él usa otro filtro. No, a mí me da otro dato. ¿Cuál es cuál? ¿A quién le creo? ¿Al de finanzas o al de ventas? Yo creo que has estado en nuestras sesiones de ventas, porque es exactamente el ejemplo que damos. Llega el vendedor, el gerente de ventas, yo vendí $10 millones. Y llega el de finanzas. El de finanzas, no, fueron 9. Bueno, por eso, cuando tenemos, y otra vez vuelvo al tema del CFO, un sistema integrado que permita que no solo él maneja la información financiera tan importante y vital, sino que usa los reportes adecuados, compartidos, para que todos no tengamos diferente información, todos vayamos integrados en eso. Una versión de la verdad. Yo siempre he dicho que el departamento de informática, o más bien el software, la plataforma en la que uno trabaja, es como el sistema nervioso de la empresa. Exacto. Es donde se transmite todo. Exacto. Entonces, si eso no está bien, Exacto. O sea, estamos como, no sé quién de ustedes dijo, bueno, navegando sin ningún rumbo, ¿verdad? No hay una ruta, un camino a seguir, porque todos estamos perdidos. Correcto. Pero fíjate que interesante lo que mencionas, porque es diferente la información que ve el presidente de la junta directiva. Diferente a la información que puede ver un director comercial. O sea, a él le puede interesar otros tipos de indicadores. Por supuesto. Pero al final quien lo produce, porque toda la data financiera y la data operativa está acá en la oficina de finanzas. Y es ahí donde tiene que evolucionar el rol del financiero. Pues nosotros tenemos este servicio que se llama CFO Digital. Le pusimos el nombre CFO por finanzas y digital por tecnología. Como hemos estado en mercados de Europa, Estados Unidos, nos damos cuenta que el perfil del CFO, per se, de un puesto de trabajo, una compañía europea multinacional grande, ya no solo es ser un contador público auditor o ser un financiero, sino ya tiene que tener un componente de tecnología. Entonces, como que está viendo esta unión en esta carrera de entender tecnología, de entender tendencias estadísticas, inteligencia artificial, de entender de bases de datos, porque el que tiene que revolucionar y liderar esa transformación digital es el CFO. Definitivamente. De hecho, los ERPs que he visto, el primer módulo que, al menos en nuestro caso, que lo viví en algún momento, que se instala es el contable financiero. Exacto. Por ahí se empieza. Es el corazón, la columna vertebral de la empresa. Y todo tiene que ir a caer a la contabilidad. O sea, vendes un producto, o sea, desde el proceso de venta, o sea, mandas una cotización y todo, pero vendiste el producto, tiene que ir a caer a la contabilidad. Vendiste un servicio o proveíste un servicio, tiene que ir a la contabilidad. Y por eso en cualquier momento yo puedo dar un enter y saber. Pues llevamos vendidos tanto. Hoy, acá, en este momento, no saber cuándo. Y exacto. Claro, obviamente,
Ahí tengo que agregar algo. La infraestructura del país todavía de comunicaciones, pues todavía hay que desarrollarla más. Pero la meta sería, pues, un caso pues, de estar en todo el país con 150 tiendas, es poder estar todo en línea y como que estuviéramos aquí en el mismo edificio. Sí. Hay algunas limitaciones en ese aspecto, pero yo creo que el país va avanzando muy rápido en tecnología. Y esto ya no es cambio de 5 o 10 años, de cada año. Pues te digo, una de las razones, bueno, cuando yo vine a Guatemala, nosotros entramos con un software que es meramente financiero, de reportería financiera. Y empezamos a comercializarlo, le estamos vendiendo a empresas medianas y grandes. Yo quería ampliar el mercado y venderle a empresas, a pymes también. Y me empecé a dar cuenta que muchas pymes no tenían un ERP. Desgraciadamente o lastimosamente, muchas veces hay fundadores o gerentes que a lo mejor por querer empezar la empresa, la empiezan y lo llevan todo en Excel, y en vez de tener un enfoque financiero, tienen un contador que simplemente el contador viene y les da información. Entonces, ahí es donde vimos la oportunidad y la necesidad de ofrecer un servicio para poder ofrecerles un ERP a las pymes. A pymes, y desde pymes hasta empresas grandes. Entonces, ahí es donde vimos ese gap, ¿verdad? Ese hoyo en el mercado donde no hay gente que tenga ERPs. Y si hay una empresa que anda buscando un ERP, como es una empresa pequeña, uno no puede pagar mucho dinero, y los servicios disponibles a esas empresas son, a lo mejor no son del nivel que esa empresa necesita. Una empresa, una pyme o una startup, una empresa que está empezando, lo que necesita es buen advice, consejos y una buena herramienta que les funcione, y no tener que estar en una implementación de años, ¿verdad? Entonces, y costoso, es algo muy accesible. Y ahí es donde lo que mencionaba Erwin, que nosotros diseñamos este servicio CFO digital. Yo no puedo pagar un CFO porque soy una empresa pequeña, pero nosotros tenemos consultores que conocen de finanzas, conocen del negocio. O sea, si eres un restaurante, te ayudamos porque conocemos qué es lo que necesita un restaurante. Si eres una tienda de conveniencia, sabemos de inventarios, de bodegas, de rotación de inventarios y ese tipo de cosas. Si eres una empresa de servicios, te podemos ayudar. Entonces, una clínica médica, una clínica dental. Tenemos un cliente que es una clínica dental. Entonces, podemos implementar el software basado en la necesidad del negocio y te podemos dar el asesoramiento como que si fuéramos un CFO, para que tú puedas tomar las decisiones que tú estás hablando. Entonces, ahí es donde vimos esa oportunidad de mercado. Y bueno, en un año, un poquito más de un año que tenemos de tener este servicio en Guatemala, ya vamos a empezar a exportar a México. Pero esa necesidad de tener un conocimiento financiero y la herramienta tecnológica, ¿verdad? Y lo que tú decías, que dijimos que no es la herramienta o no es el software, sino que es quien te lo implementa, ¿verdad? Entonces, ese es el aliado que nosotros tratamos de ser con nuestros clientes, de poder de ser ese aliado para ayudarlos, ¿verdad? Pues les felicito porque el concepto es, aparte de innovador, disruptivo, ¿verdad? Llegar a ofrecerle el sector de pymes es muy amplio, muy grande, y es el que más necesita de una actualización tecnológica para poder ser competitivos. Sí. Y bueno, ustedes ahí se abrieron a un mercado muy interesante, ¿verdad? Sí. Felicitaciones. Gracias. Roberto, ¿qué viene para Agencias Y? Pues vienen muchos planes. El futuro es seguir afianzándonos como en el concepto que hemos tenido, crecer, desarrollar cada vez más nuestra filosofía de trabajo, que está basado, como les dije al principio, en un servicio que excede las expectativas de nuestros clientes. Estamos en 2 países,
Puede ser que pensemos en alguna otra expansión, pero solo Guatemala tiene todavía bastante mercado, es la economía más grande de Centroamérica. Y como les decía, nosotros vamos paso a paso, pero seguros, ¿no? Pasos seguros. No somos una empresa que va a hacer una locura de una expansión más allá de ahorita la parte financiera, de sus posibilidades, pero sí el punto es que teníamos que hacer un plan estratégico, de lo que estamos trabajando, y verlo hacia adelante, tomando en cuenta pues todas estos retos que esta época moderna nos va presentando, incluyendo, y hay que mencionarlo, pues el entorno económico, político y social. Tampoco no está en nuestro control. Nosotros somos de los que consideramos que todo lo que podemos hacer dentro de lo que está bajo nuestro control lo hacemos bien, y esperamos pues que las condiciones sean propicias también, ¿no? Porque, bueno, nadie sabe eso si es una bola de cristal. Pero el punto acá es que tenemos un plan para mediano y largo plazo, y esperamos pues que gradualmente podamos ir implementando todas esta visión que tenemos a futuro, ¿verdad? De ser siempre, en donde estemos, la empresa líder, en primer lugar, por su excelencia en el servicio, y porque brindamos los mejores productos con las mejores facilidades de pago, y porque somos un distintivo, no solamente hacia afuera de una buena atención, sino también internamente, como una empresa que sabe motivar y desarrollar a su propio personal. Bueno, queremos agradecer el tiempo, Roberto. Creo que ha sido una charla bastante interesante, bastante enriquecedora, conocer la historia de Agencias Guay del interior. Yo desconocía que venían de Oriente. Para empezar, eso es importante hacerlo ver. Y otra cosa importante es que la historia de mi padre, porque él es mi abuelo y luego mi padre, es una historia de autosuperación muy llena de orgullo, lo digo en realidad. Qué bueno. Y cada vez que hablo de mi padre me siento muy, muy henchido de orgullo, porque esto no nació de algo que ya no, de la nada, a base de mucho esfuerzo, de mucha visión, de mucho trabajo, que son parte de nuestros valores, con los cuales, y precisamente basados en ellos, es lo que esperamos poder seguir construyendo más, porque también miles de familias dependen de esta empresa. El efecto multiplicador en la economía es enorme, no solamente porque vendemos, esto genera un efecto multiplicador de generación de empleos, de actividad económica muy importante. Ya incluso trasciende los ámbitos de una empresa familiar. Hay una responsabilidad social, y todo eso es importante a la hora de tomar decisiones acertadas. Pues ahí lo escucharon, y creo que es de resaltar el tema de los valores, el trabajo duro, la austeridad, que fue algo que mencionó Roberto, el tema entre confianza, entre amigos, o sea, el hacer negocios bien hechos, no ver cómo afecto a la siguiente persona, sino crear una relación a largo plazo con mis clientes. El tema de la responsabilidad social, porque se está generando empleo. Yo creo que esto debe motivarnos a buscar este tipo de empresarios, a ser empresarios, a hacer negocios en Guatemala, porque al final eso trae beneficios económicos, beneficios de economía a muchas familias en el país. Creo que eso es un mensaje muy, muy, muy bonito que nos deja este podcast. Y para terminar, un par de preguntas rapiditas. En su sala de reuniones, ¿qué eslogan pondría usted? O sea, Jeff Bezos, el de Amazon, tiene un eslogan. ¿Cuál es el eslogan de Roberto en su oficina? Bueno, personal, ¿verdad? Sí, no, personal. Porque el de la empresa ya lo he dicho como 5 veces. Sí. Ay, qué buena pregunta. Bueno, yo soy desde hace varios años, me fascina el tema del estoicismo. Yo leo mucho a los 3 estoicos más conocidos, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Pero especialmente el libro de Marco Aurelio
Meditaciones, que los recomiendo. Es un libro que ha sido leído y ha sido el libro de cabecera de personajes a lo largo de la historia. De ahí puedo sacar varias frases, pero tal vez una que precisamente le sirvió a Ryan Holiday para su libro más famoso es: el obstáculo es el camino. ¿Qué significa eso? Unas veces uno encuentra obstáculos que dicen, no puedo pasar, es que mira, cuando lo que en realidad son oportunidades. Cuando uno ve el obstáculo, debe verlo como el camino que debe seguir, porque es precisamente por ahí por donde uno va a llegar a donde quiere. Son oportunidades que uno va viendo y que uno debe superar. Yo lo pondría así porque al nomás entrar, y cuando yo entro, porque obviamente todo se ve muy bonito, pero no es así. En la vida hay con cualquier cantidad de obstáculos. Uno debe verlo así. Cada vez que veo un obstáculo, eso es cabalmente lo que yo necesito para continuar. Yo creo que mi padre lo tenía presente. Él nunca vio un obstáculo desde que él empezó de jovencito. Él siempre vio que ese obstáculo era el camino. Esa sería mi frase. Una oportunidad. ¿Y algún libro que nos quieras recomendar? Bueno, ya lo dije. Marcos Aurelio. Ahí contestó las dos preguntas. Meditaciones de Marco Aurelio. Ok, excelente, gracias. Lo recomiendo mucho y es un poco raro porque es un libro. Bueno, ustedes saben la historia. Era el diario de él. Él no escribió el libro, él era el diario que parte de los estoicos hacen su diario todos los días. Y cuando él murió, alguien recuperó ese diario y lo convirtió en libro. Entonces es un diario muy personal, o sea, por eso al leerlo uno lo encuentra un poco raro, porque pareciera que cada cosa es diferente, como que no lleva... Pero cuando uno lo va leyendo despacio, es un clásico. Buenísimo. Ok, bueno, gracias Roberto por el tiempo, gracias Pablo, gracias a ustedes y nos vemos en nuestro próximo podcast CFO Digital.